Uno no debe cuidar o contar sus cuitas, pero en, vamos a decir, 50, 60 mil programas que se me atribuyen, que al parecer he hecho entre prensa, radio y televisión, generalmente ha tenido que usar muchas veces más bien lo que podrían llamarse un espantapájaros, es decir, porque la gente quiere venir a la televisión, la gente tiene que venir a la radio, y después que están allí, uno les pregunta que para qué vinieron, porque no tenían nada que decir. Yo tengo que reconocer que después de muchos años, nada me ha costado más trabajo que tener aquí para conversar con ustedes a Fernando Rubén Coronel. Eso ha sido realmente, yo creo que una de las mayores proezas. Pero en Venezuela, y sin duda yo, como venezolana, incurro constantemente en señalar los defectos que tenemos, siempre tratando de buscar cómo lo ponemos todos para componerlo. Es decir, no lo pongo todo sobre un lado. Pero también se nos dice que no tenemos ejemplos, que no tenemos hombres ejemplares, que no tenemos líderes, que no tenemos conductores. Y entonces yo, a fuerza de ese diálogo casi sordo con el doctor Coronel, lo convencí de que puede demostrar que sí hay en Venezuela quien ejerza una profesión con una visión realmente de vocación, absolutamente dedicado a su profesión, absolutamente dedicado a enseñar, absolutamente dedicado a aliviar el dolor, absolutamente dedicado a la enseñanza, a todo lo que un hombre completo, un hombre que se dice que quiere a su país, puede hacer. Por eso creo que a fuerza de muchas salidas he logrado que Fernando Rubén Coronel me diera su currículum. Pero entonces me dijo, mira Sofía, pero yo no lo tengo sino hasta el año 72. Como estudio mis programas, yo empiezo. Y confieso que cuando yo iba ya por la página 23, y este era el año 72, me rendí. Y dije, bueno, voy a decir las cosas principales. Es cirujano, se gradúa de cirujano en el año 36, y de allí todo por concurso llega a ser hoy día un personaje de lo que llaman los libros Guinness, que son los libros de casos extraordinarios. Para eso tengo que acudir a una cosa que no le gusta ni a las mujeres ni a los hombres, que es decir, su edad. El doctor Coronel tiene 85 años. Siguió operando las operaciones más difíciles. Cuando hay algo en el hospital, en la clínica, que los otros no saben hacer, hay que llamar a María, hay que llamar al doctor Coronel, porque en su época operó el primero en corazón abierto, el primero en trasplante, el fundar el banco de sangre. Yo no, confieso que me rendí. Por donde sigo, presidente de la Junta de Beneficencia, director de la unidad de diálisis, yo estoy saltando, jefe del departamento quirúrgico, jefe del comité de la Cruz Roja, presidente de la Cruz Roja, delegado de la Facultad de Medicina. ¿Cómo se puede demostrar que con un trabajo que tú empezaste en el año 36, apenas comenzando la democracia venezolana, se forman venezolanos como tú? Después, Sofía, de lo que tú dijiste al público que nos está oyendo, quizás es poco lo que yo tengo que decir. Primero, por lo hiperbólico del resumen de cosas que los tú has llamo a hecho. ustedes a ver eso. Y segundo, porque eso tiene un interés muy relativo para la colectividad y la sociedad a quien servimos, y que servimos, sí, eso sí, casi con pasión. Los médicos que nos dedicamos al correcto y leal ejercicio de la profesión de médico. En eso sí creo yo que he traficado bastante bien, sin desviarme un solo milímetro de los caminos que nuestros profesores, nuestros maestros y la concepción que tenemos del hombre y de la sociedad nos ha llevado a seguir esos caminos tan trillados, tan maltratados por muchos,
pero que nosotros hemos respetado como nos respetamos a nosotros mismos. De tal manera que esa ha sido únicamente quizá la parte positiva de mi gestión ya terminal en la sociedad venezolana, en la ciudad de Caracas, donde he servido casi todo el tiempo, y en los hospitales a los cuales tanto he querido, como son la Cruz Roja, el Hospital Carlos J. Bello, Hospital de Niños el que Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, y la niña de y tus ojos, el que es Hospital Vargas de Caracas, en el cual todavía estoy sirviendo en una serie de organizaciones y de procedimientos para tratar de mejorarlo en todo lo que sea posible, de acuerdo con nuestras capacidades, de acuerdo con nuestra experiencia y de acuerdo sobre todo con el concurso de un grupo de médicos extraordinarios, capaces, competentes, que nos acompañan en esta gigantesca tarea de componer un hospital que tiene 104 años de vicios, porque tiene muchos vicios, pero tiene grandes virtudes. Y lo que se ha hecho allí no cabe en la historia venezolana si no se pusiera a discriminarlo uno a uno los éxitos que se han tenido en el Hospital Vargas. Éxitos me refiero con los pacientes, las intervenciones, las curaciones que se han hecho por primera vez, los trabajos de investigación, las cosas de fondo que no salen a la luz, que a las personas no les interesa mucho conocer porque no traen alarma ni angustias, sino que son sedimentos muy puros, muy sentados allí en la historia del Hospital Vargas, y que es una de las cosas que más enaltece al hospital. Mira, voy a dirigirme a Peluche en nombre de mis compañeros. ¿A ustedes les interesa oír al doctor Coronel? ¿Por qué? ¿No creen que valió la pena que yo lo invitara? No, ¿y qué te van a decir? No, ellos son mis mejores son críticos. Tus amigos. No, son mis amigos. Pero es la primera persona que viene aquí y lo primero que habla es del grupo que lo acompaña, siendo tú el famoso, el director, el forjador, pero inmediatamente hablas del grupo que te acompaña. No, es que uno solo no puede hacer nada. Un jefe de batallón no puede ser, no puede dar una batalla si no tiene quien lo acompañe, no tiene oficiales y soldados que breguen junto con él para lograr el triunfo. No se puede hablar de yo, lo hice, yo. No. Uno pone un camino que es hijo de la experiencia, del conocimiento, y por ahí se va transitando, se discute si es bueno el camino, se desvía si el camino parece que no es correcto, y se llega a la meta que se considera, pero nunca encastillándose en que se va a hacer lo que yo quiero, no. Se va a hacer lo que le conviene a la institución, no lo que nos conviene a las personas que estamos en la institución. Ese es el grave error que ve uno en Venezuela en muchos sitios. Ministros, directores de departamentos, de institutos, vamos a hacer lo que a mí me parece. No, mi querido amigo, asesórese bien y haga lo que el país necesita que usted y sus colaboradores hagan y le dejen a Venezuela. Ahora, sucede una cosa. Dicen que la persona es la persona más el medio que lo rodea. Y sin duda, en este momento en Venezuela, no es precisamente un lecho de rosas, es un lecho difícil de espinas, de corrupción, etc. Yo creo que, sin duda, vuelvo a insistir, yo sé que a ti te gusta, de que ven aquí, porque para demostrar que sí hay y ha habido, y hay, porque lo dicen los educadores, etc., un potencial, pero que hay que desarrollar. ¿Cuál es la labor, por ejemplo, en el hospital que tú has señalado? Y a la vez tú tuviste maestros como extraordinario, como Domingo Luciani, como Miguel Pérez Carreño, como Manuel Corachán García, como Alfredo Borjas, como José María Ruiz Rodríguez, como tantos otros que en este momento, pues, con la premura y la angustia de un programa de televisión, no me vienen a la memoria tan fácilmente, pero he tenido gente de primerísima calidad. Hoy día los estudiantes tienen la posibilidad de tener los maestros que ustedes tuvieron, tienen la posibilidad. Yo he oído decir que en un momento dado, inclusive,
en la Facultad de Medicina se había borrado de las materias obligatorias la ética, que yo creo que es la base de todas las cosas humanas y por supuesto del estudio, pero mucho más en medicina. ¿Cómo es eso posible? Bueno, Sofía, eso es cierto, desgraciadamente es cierto. Esa materia existía, que se llama moral médica y medicina legal, desde antaño, desde que estábamos comenzando los estudios médicos. Y eso siguió hasta cierto tiempo donde dijeron esto, quizá vamos a eliminarlo como materia y vamos a que cada profesor, con su grupo de estudiantes en cualquier materia que vaya a dar o que dé, le enseñe la parte de ética que corresponda. Es que no es una parte de ética, la ética es total. Entonces me pareció a mí eso un error muy grande, porque los conceptos de ética son fundamentales, son definitivos, son para el médico, bien sea cirujano, especialista en medicina, en lo que quiera que sea, en cardiología, en laboratorio, lo que quiera, son los mismos principios éticos para todos. Y deben constituir una materia. Y eso es tan cierto que hoy se va ya por el 10º, si no recuerdo mal, Congreso Mundial de Bioética, que así se determinó que debía decirse para hablar de la ética media. Bioética, es decir, ética en lo biológico, en el ser vivo. Y entonces van por 10 congresos. Y hay una enciclopedia de bioética que tiene 4 tomos bien gruesos y bien densos de todos los conceptos que en bioética deben seguirse por los médicos y todo el personal paramédico que ayuda al enfermo y a la sociedad en conjunto y a la salud pública en general, para que no se desvíe de los caminos lógicos que al desviarse pueden hacer daño a terceros y además rebotan contra quien hace el daño. Ahora, ¿tú crees que esos libros deben ser muy caros, inaccesibles? No, porque los médicos que hicieron la huelga en estos días leyeron ese libro. No, eso lo hemos leído unos cuantos. Yo creo que desgraciadamente pocos médicos que nos interesamos por esos problemas y nos gusta estar informados de lo que pasa en el mundo y de cómo evoluciona el pensamiento del hombre y el pensamiento del hombre aplicado a la medicina en particular. Eso nos interesa, pues, saberlo, y naturalmente tenemos que buscar las mejores fuentes para obtener el conocimiento. Pero las huelgas médicas son éticas. Bueno, la huelga médica es lo más antiético que puede existir. ¿Por qué? Porque la huelga perjudica a una persona llamada paciente, a la cual el médico está obligado a atender en cualquier circunstancia de acuerdo con su juramento, que viene desde Hipócrates, y con los conceptos de bioética que se aprenden en los estudios médicos o que se deben aprender mientras se estudia medicina. Es decir, la huelga médica es un verdadero sacrilegio. Pero, como en nuestro país y en varios países, porque no es solamente en Venezuela, que privan conceptos que yo considero equivocados, porque el salario de un médico, que es por lo que generalmente se hace una huelga, no justifica el desatender a un paciente que necesita los cuidados del médico. La vida vale más que todos los salarios juntos, la vida del más infeliz de la persona vale más que todos los salarios juntos de los médicos de un hospital. Pero resulta que si el médico o el médico rural que no recibe sueldo casi pronto se vuelve en un paciente porque casi se muere, pero no quizás de una enfermedad, pero sino de hambre o de imposibilidad de comprarse un medicamento. Entonces es una cosa muy difícil. Yo comprendo que es antiético no ir a las emergencias, pero también es antiético que una persona que ha estudiado años para ayudar a los demás se le mantenga con salarios que no puedan dar un buen servicio, porque no tienen cómo. 100% de acuerdo que el médico debe recibir un buen salario, no solamente el médico y el ingeniero y el abogado y el individuo, que todo y más, y los maestros sobre todo.
Los individuos que se dedican a la conducción de pueblos, que son los maestros, y el cuidado de esos pueblos, que son los médicos, deben tener salarios de excepción. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ni los maestros ni los médicos tienen que utilizar como arma de lucha la huelga. Hay otras armas mucho más honorables, mucho más decentes, mucho más lógicas pero al parecer, para luchar a favor de un objetivo, cuál es un salario los estados médico. Se hacen sordos ante esa otra cosa y le temen entonces al paro. Pero tú hablas de los éxitos del Hospital Vargas, porque yo no hablo de éxitos del Hospital Vargas porque no tengo esa pretensión tú de creer que hemos obtenido éxito. Tú dijiste de los éxitos que han tenido nuestros maestros. Los maestros del Hospital Vargas, las operaciones, las investigaciones. Correcto. Pero hoy día no da cabida porque con los 104 años su estructura misma no da cabida al crecimiento tan desmesurado que ha tenido la población venezolana. No, pero es que en Venezuela han surgido un sinnúmero de hospitales, probablemente... ¿Que tienen los mismos defectos? Probablemente excesivos en número de camas para las necesidades del país y camas mal utilizadas porque están recibiendo una cantidad de enfermos que no deben recibir, enfermos que tienen enfermedades que llamamos crónicas y que están ocupando una cama de hospital que vale un dineral. ¿Por qué? Porque no hay dónde desviar esos enfermos. Eso es otro problema. Y por eso no puede solucionarse los problemas de salud de una manera limitada, es decir, tomando como ejemplo el hospital, ni tomando como ejemplo el ambulatorio, ni tomando como ejemplo los servicios preventivos. No, es un conjunto de cosas que tienen que funcionar armoniosamente. Un ejemplo, hace 20 años, 22 años exactamente, se estableció que la zona metropolitana debía tener una serie de hospitales claves y esos hospitales debían tener una carrera, llamémosla así, de ambulatorios y hospitales y dispensarios que van a recibir el enfermo primero que el hospital, que van a ser las tropas de choque del hospital. ¿Esos dónde van a estar? Van a estar muy cerca evitarían entonces de congestionar los hospitales. Muy cerca del barrio, muy cerca de la aglomeración de población en determinadas zonas. Se escogerían los sitios, no son grandes edificios, no requieren grandes dotaciones, y entonces ahí va a llegar el enfermo. ¿Y qué pasa? Que de esos enfermos que llegan, de cada 100 enfermos que llegan a esos dispensarios, solamente 20 van a necesitar del hospital grande, del hospital de tercera categoría. Los demás todos se solucionan en la red periférica. ¿Y qué pasa? Sí, porque no existe la red periférica, que entonces los 100 van a congestionar el hospital. Entonces la red periférica, planificada hace 22 años, si mal no recuerdo, si no son 24, sí, eso no se ha logrado en absoluto. Red periférica que debe depender de cada hospital. Vargas, digamos, por ejemplo, zona norte, centro piloto norte. Bueno, el Vargas debe tener 10 entre ambulatorios y dispensarios colocados en zonas estratégicas de acuerdo con la extensión de su clientela, colocados estratégicamente para que atiendan esos enfermos. ¿Qué ventajas trae? Ventaja para el paciente porque no tiene que dar grandes caminatas. Ventaja para el hospital porque no se congestiona con ese número de enfermos que deben ser solucionados en otra parte. Y ventajas para todo el mundo en general, el tránsito, y el costo. Es muy importante, el costo. El costo disminuye enormemente. Porque si yo tengo una cama de hospital que me vale 8.000 bolívares diarios y yo tengo en esa cama hospitalizado, por ejemplo, vamos a poner porque le duele una pierna porque tiene unas varices inflamadas. Es decir, no se justifica porque esa pierna y esas varices inflamadas se pueden tratar en otra parte. Mientras que si yo tengo en esa cama una apendicitis aguda o una peritonitis, entonces eso sí se justifica. Pero no tener camas que valen tanto, que cuestan tanto, que podrían ser utilizadas para enfermedades y enfermos
que no las necesitan y que pueden solucionarse sus problemas de otra manera. Yo voy a hablarles de algo que es bien importante para los médicos, para los enfermos, para las enfermeras, que por cierto en un discurso que dijo uno de los tantas conferencias que dio Fernando Rubén Coronil, hace muchos años yo recuerdo, que ya en aquel entonces decía que en Venezuela faltaban 20 o 30 mil enfermeras, pero antes que tú lo contestes, 65.000 enfermeras. Pero yo les decía que tienen que llegar a la hora, tienen que cumplir con la hora, y que por eso yo no me quito mi reloj. Me dirán, ¿cómo? Ni para bañarte, no, ni para dormir tampoco, porque esos relojes son fantásticos. Tiene años conmigo, es una mega Constellation. No he cambiado ni de fondo ni de forma, y es una maravilla. Y está distribuido en Venezuela por una gente fantásticamente enamorada de su oficio. La gente tiene que estar enamorada de su oficio. Esos son los cuperos, te van allá, ellos distribuyen los Omega, pero en este caso yo tengo el Omega Constellation. Me gusta el diseño y me gusta ser cumplida. Ahora, Rubén, vamos a hablar del coronil cirujano, porque los hospitales realmente es un tema que dominas y que los venezolanos sufrimos. Sufrimos, digo, porque también tenemos familiares que realmente necesitarían ir, o amigos que necesitarían ir y no lo tienen, pero ¿cómo hace un hombre como el doctor Coronel, que cuando opera la vesícula número 17.000, cómo ha llegado a ese conocimiento? Es decir, que ha operado corazón, que ha operado, ha hecho trasplantes, yo creo el único que hiciste, yo me acuerdo que te hice un reportaje. No te vas a decir cosas, Sofía, que tú desconoces, no. Perdón que te lo diga, porque después van a decir que yo te he dicho esas cosas. No, señor, mira, ese reportaje te lo hice yo cuando tú estuviste en la Unión Soviética con Demishov. Y hiciste aquí el injerto del perro con dos cabezas. Que fueron escandalosas, por cierto. Después hiciste el primer trasplante de corazón, después hiciste el trasplante de diálisis, después hiciste yo no sé cuántas villas biliares tiene, yo vi que como 16.000 casos. Quizás eso no interesa. Bueno, sí interesa. ¿Qué hace un buen cirujano? Es lo que llaman las buenas manos, la habilidad manual. Eso dicen, qué buenas manos, mira esa heridita tan bonita, tan chiquita. Es la cabeza junto con las manos. Hay un conocimiento, tiene que ser un buen clínico, tiene que saber. ¿Cuáles son las cualidades de un buen cirujano? Si el cirujano, bueno, ahí sí podemos conversar un poquito. Pues tú como que eres ligeramente cirujano, ¿no? ¿Ah? Ligeramente cirujano eres. Sí, yo creo que fundamentalmente soy médico y después soy cirujano. Yo creo que el cirujano que maneje solamente las manos es un técnico. Puede ser excelente técnico, pero a la larga llega a constituir hasta un peligro para sus pacientes. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un paciente, todo paciente, y uno de mis maestros lo decía, todo paciente tiene algo quirúrgico y hay que hacérselo, hay que sacárselo. Bueno, yo, claro, disentía mucho de eso, y quien no es un médico para examinar a un paciente de manera integral no sabe elegir ni el momento quirúrgico, ni si vale la pena, con los riesgos que el paciente puede tener, hacer una intervención quirúrgica que puede costarle la vida al paciente. Uno tiene que saber valorar el enfermo que tiene por delante y después valorar las patologías que ese enfermo tiene y decidir quirúrgicamente aquellas que son indispensables. Pero ¿cuántos enfermos pueden vivir con X patología toda la vida sin someterme al riesgo de una operación que puede ser para él muy perjudicial porque fracase o muy perjudicial porque no sobreviva? De tal manera que eso, el individuo tiene que ser fundamentalmente un médico. Después tiene que ser un cirujano, que va a ser cirujano, un cirujano general, que pueda comprender toda la cirugía. Y después de hacer esas dos cosas, puede buscar para su comodidad, y no para la comodidad del paciente, para su comodidad, una especialidad.
y decir, yo me voy a especializar nada más que en esta parte del organismo. Hoy día casi todos son especialistas del meñique de la dedo derecho. Pero esa es una mala costumbre heredada de un país que lo necesita por su inmensa densidad de población que se llama Estados Unidos, y donde suceden cosas que uno las dice y no es crítica, pero que uno tiene que ser un observador juicioso y sobre todo muy ético en los conceptos que maneja. En Estados Unidos a veces sucede que un cirujano conoce al enfermo 10 minutos antes de la operación porque lee la historia, pero nunca le ha puesto la mano encima. ¿Por qué? Porque le están operando otra cosa a otro cirujano y él va a operar un pedacito del cuerpo, el otro va a operar el otro pedacito del cuerpo. Esas cosas, pues, son hijas de un ejercicio profesional inmensamente voluminoso, pero que no son aplicables a un pobre país como el nuestro, que lo que le falta es gente. Nosotros no podemos imitar... No, aquí sobra gente, aquí lo que falta es buenos médicos. No podemos imitar ciegamente esas cosas. El que quiera ser especialista, que lo sea, pero que sea un buen especialista. Yo no admito la especialidad como una limitación del proceder técnico. Yo admito la especialidad como una necesidad que tiene el hombre médico, ese hombre médico, de limitar su campo de acción para profundizar en el conocimiento y en la investigación. Es decir, si yo voy a especializarme en tal cosa, yo profundizo el conocimiento allí y además investigo allí, porque con algo debo contribuir yo al progreso de nuestra ciencia. Si no, la especialidad no tiene sentido sino una repartición más pequeña de un trabajo técnico, que no tiene razón de ser. Pero no solamente en tu época, pero tú especialmente con un grupo brillante, que recuerdo como compañeros, entre ellos mi hermana Lía, quien tú conociste muy bien, que era pediatra, que básicamente hoy día yo creo que la gente necesita sí tener valores, tener a quien recordar, a quien respetar, y uno de ellos es Lía Inver Coronil, pero resulta que tú operabas a los niños recién nacidos. Yo te pregunté, me quedé aterrada, que tú hiciste quemados. Y Rubén, tú decías quemados, sí. Los niños pequeños que estaban quemados los operabas tú, pues entonces los trasplantes de piel lo hacías tú. Yo pues al fin y al cabo, sí, Sofía, pero ¿qué significa eso? Eso era impuesto hasta cierto punto por la necesidad. Cuando se fundó el Hospital de Niños aquí en febrero del año 37, formas parte del grupo fundador. Yo entré a formar parte de los que nos iniciábamos en cirugía, yo estaba muy muchacho, y el Hospital de Niños no había cirujanos infantiles aquí, y entonces el doctor Pablo Izaguirre en ortopedia y yo en cirugía, ortopedia y traumatología, y yo en cirugía, tuvimos que iniciar aquí la especialización de cirugía infantil. Allí pasé 25 años trabajando. Al principio aprendía con los libros, después aprendía con pequeños viajes que hacía a ver a los maestros, entre ellos al gran Gross de cirugía al corazón y a otros muchos. Y con la experiencia que se iba adquiriendo formamos una verdadera cátedra de la enseñanza de la cirugía infantil. Tanto el doctor Izaguirre, Pablo Izaguirre, como yo. Y el doctor González Vera en cirugía de oídos, nariz y garganta. Esos tres cirujanos fueron la semilla de la cirugía infantil. Después entró a trabajar conmigo el doctor Arminio Martínez Ñoché, que trabajó muchísimos años, el doctor Hernán Quintero, que entró a trabajar en el otro servicio, que se fundó después, otro servicio de cirugía, junto con el doctor Mota Salazar, y entonces así creció la cirugía infantil. Hoy la cirugía infantil ya es una verdadera especialidad. Y dentro de esa subespecialidad. Y subespecialidad dentro de la cirugía. Tiene sociedad científica propia, etcétera, y un gran número de cirujanos muy competentes, muy capaces y que han hecho mucho bien en este país. Pero cuando nosotros nos iniciamos no había
absolutamente Bueno, yo veo, por ejemplo, que tú nadie eres fundador. que nos dijera, haga esto así, si no eran los libros. Y con los libros teníamos nosotros que seguir las técnicas. Pero es que ahora, ¿quién rigurosas compra un para libro, poder- Rubén? Primero Bueno, que no llegan muchos. Bueno. No pero llegan muchos, ¿quién compra un pero libro? el libro que uno necesita siempre se puede comprar, No, que cueste no, lo que no, cueste. no, Claro. no, es que no llegan. No, No, sí llegan. llegan, sí se no consiguen. Ve tú a la biblioteca García Rocha, que está destrozada, que la donó, y acaba de decirme el doctor Uslar que que está regalando su biblioteca, que es literaria, a la universidad, debe ser que es una maravilloso. maravilla, Debe pero ser él muy le pone valioso. ciertas condiciones. Tiene porque- que ponerlas porque si no se pierden Sí, los por libros. eso. Bueno. Digo se pierden para ser hipócrita en la palabra, se roban los libros. Y cuando no se también roban el libro, se le arrancan las páginas, que es más vergonzoso No lo digo yo, todavía. yo tengo una biblioteca. Y que indica pues el nivel de las personas que van a leer esos libros y que se van a llevar esos libros. Bueno, fuiste director de la unidad de diálisis y no, trasplante. no, Bueno, no, yo no. tengo que hablar, eso parece un programa. Fuiste promotor y fundador del Banco de Sangre. ¿Cómo se van uniendo dentro de la personalidad médica la persona? ¿En qué momento? Porque se funda el Banco de Sangre y se logra hacer en Venezuela cosas, es decir, cosas positivas. Generalmente hablamos de cosas negativas. Hace poco tuve el invitado, hablamos de las dificultades de la seguridad personal. Bueno, eso es lo contrario, entonces lo positivo. Se funda un banco de sangre, se hacen diálisis, se hace cirugía experimental. Yo estoy leyendo así es lo que encuentro. Se funda el presidente, eres presidente de la Cruz Roja y hace un servicio de cirugía que se llama Carlos J. Bello. No, es del hospital. Es el hospital de la Cruz Roja. Bueno, entonces, esa es una voluntad de servicio público. Por eso, Sofía, es que las circunstancias han cambiado. Nosotros antes, como éramos pocos quizá, y porque sucedió un fenómeno político en ese país, así lo interpreto yo, puede que esté equivocado, muy importante, que fue la muerte de Gómez. Con la muerte de Gómez surgió aquí un movimiento prácticamente universal de todos los venezolanos, sin ponerse de acuerdo, pero que estuvimos en el vehemente deseo de ganar el tiempo perdido con la dictadura, que no trajo progreso, que no trajo avances, que únicamente lo que trajo fue la paz en Venezuela. Aparentemente, todos los que estaban presos. Sí, trajo la paz, pero trajo la paz. Ese mérito no se puede quitarle a Juan Vicente Gómez, aunque tenga otros muchos defectos, pero trajo la paz en Venezuela, porque el país desde el año 30, que se separó Venezuela de la Gran Colombia, hasta el año 890 estuvo en una permanente guerra que diezmó a Venezuela y que evitó todo progreso. Vino la dictadura, se hizo la paz, los venezolanos pudieron por lo menos no tener el miedo de que pasara el hombre a caballo y se llevara a la gente, como decía Andrés Eloy, detrás de él a pelear con machetes, con fusiles, con lo que fuera, sino que el venezolano empezó a medrar un poco porque la tiranía no lo dejaba otra cosa que medrar. Pero entonces cuando murió Gómez vino el deseo de recuperar ese tiempo perdido. Y empezó un brillante procedimiento en los dos primeros gobiernos de Medina y de López Contreras y de Medina, que se frustró con la revolución, llamada Revolución de Octubre, que fue un golpe de Estado que acabó con todo lo que se venía haciendo progresiva y lentamente de acuerdo con las posibilidades que Venezuela tenía, y entonces los gentes del golpe de Estado del 18 de octubre, bien intencionadas, con los mejores deseos del mundo, empezaron a decir, vamos a hacer. No hay escuelas, vamos a crear escuelas. Crearon miles de escuelas. Pero ¿qué pasó? La masificación es buena, Rubén. Que no había maestros. Y tuvo que improvisar maestros. Y vamos a ser médicos. Y no había médicos. Hubo que hacer los médicos a la carrera, la promoción de los nonatos, que llamamos, que todavía se llama por allí, que fue en el periodo de Betancourt. Y así sucesivamente. Un país no se puede violentar. La evolución es lo que hace que un país viva, sobre todo un país democrático. Si usted hace un país tiránico, y si el tirano es bueno, cosa que no existe, no he conocido ninguno, entonces usted puede lograr que ese país rompa etapas
Pero con los medios democráticos, el país tiene que aceptar que el procedimiento es lento para lograr el objetivo, que no puede ser a la violenta, no se pueden abrir escuelas como de lugar, no se pueden abrir universidades a como de lugar. No se puede abrir museos como de lugar. ¿Qué nos está pasando? Que tenemos universidades a granel, que tenemos un sinnúmero de médicos, de abogados, de ingenieros que ya no tienen sitios donde trabajar. Entonces estamos, por solucionar un problema sin haberlo estudiado a fondo, hemos creado otro problema. Todavía nosotros no hemos hecho un estudio de los médicos, por ejemplo, que Venezuela necesita y dónde deben estar ubicados. Sabemos por estadística los que necesita y sabemos cuáles son las especialidades. Pero cada vez que hay un examen de admisión se forma un zaperoco. Resulta que nuestras universidades aceptan a los médicos de acuerdo con sus querencias y de acuerdo con lo que la universidad puede dar. Si nosotros no necesitamos un especialista en tal cosa, X materia, ¿por qué vamos a abrir un curso de esos especialistas si nos sobran? Resulta que aquí no se puede limitar. Nosotros empezamos, cuando éramos decanos de la facultad, a limitar el ingreso de los estudiantes de medicina. ¿Y qué pasó? Que eso duró nada prácticamente, porque inmediatamente vino la invasión de la universidad, la asquerosa invasión de la universidad por el gobierno de Pérez Jiménez. Tuvimos que salir nosotros a la volanda de allí y eso quedó muerto. Y después se han hecho otros pequeños intentos. El primero lo hizo Germán de las Casas del año 1940, cuando fue decano de la facultad. Después hice yo el segundo, que lo violentó la invasión de la universidad, y después se han hecho otros ensayos sin que se haya logrado todavía establecer un criterio firme sobre el número de profesionales que Venezuela necesita en cada especialidad. Y otra cosa que sucede, Venezuela gradúa a los profesionales y entonces no hay no hay orientación de dónde esos profesionales deben trabajar, sino van a trabajar donde hay más apetencias económicas. ¿Dónde hay más apetencias económicas? En las ciudades más importantes del país. La capital de la República, la capital de los estados más importantes, y entonces exceso de profesionales en las capitales y defecto de profesionales en algunos sitios de la provincia. Entonces, a pesar de tener, uno dice, Venezuela tiene 33.000 médicos, hay quien dice que tiene 40 y pico, pero digamos 33.000 médicos activos, usted los reparte en la proporción de 20 millones de habitantes y le salen como a 700 habitantes, 800 habitantes por médico. Esa es una cifra ideal. Israel tiene 500 habitantes por médico, que es un país fabricado como han querido los israelíes. Es decir, lo han fabricado como ellos han querido y lo tienen, que es una cifra ideal. La Unión Soviética tenía unas cifras parecidas, pero los demás países no tienen esas cifras. Venezuela las tiene, pero ¿cómo las tienen? Mal ubicadas, mal distribuidas y no dan el rendimiento que deben dar. Como pasa aquí con casi todas las cosas. A propósito de rendimiento, tanto a ti como a mí nos rinde el tiempo. Yo sé que el tiempo tuyo es muy valioso. No, y por eso es que yo tengo un celular, pero no es así cualquier cosa. Mire esa maravilla. Eso, usted lo pone, yo lo tengo en mi bolsillo, lo venden en todas partes del Arte Peter. Yo te llamo, lo que pasa es que tú cierras tu celular para que no te llamen tanto. Yo te voy a decir cuándo es el día de mi santo, que me regales uno. No, tú vas a casarte, Peter, y te hacen el mejor precio. El día de tu santo. El día de tu cumpleaños es el 29 de mayo. El 29 de mayo. Pero de verdad que esto es una maravilla. Y el trabajo que se está haciendo en la CanTV para que la comunicación sea posible. No hay nada peor que la incomunicación. Así que nos podemos comunicar y, como nos decía una vez un especialista en prevención del delito, eso ayuda mucho. Si usted puede, cómpreselo y verá que es un gran amigo. Y la CanTV es amiga suya. Mira, Rubén, hablabas de masificación y a mí algo a través de los años, oído en tu casa, conversado en reuniones familiares, etc. Siempre hemos hablado de la planificación familiar como una gran necesidad básica para todo país. Porque años después de lucha de hombres y mujeres ilustres, en Venezuela no hay realmente una planificación.
familiar? Mira, Sofía, la planificación familiar, como todos sabemos, tiene partidarios y adversarios. Los adversarios que tiene fundamentalmente son por razones independientes de lo que se llama la procreación, es decir, del producto, el número de personas, sino son por razones generalmente religiosas, respetables, muy respetables. Pero resulta que la propia religión, con el andar del tiempo, va a tener que aceptar obligatoriamente medidas, llámese planificación familiar como la entendemos hoy o planificación familiar como la entenderemos mañana, porque la población mundial no va a caber en la Tierra y entonces obligatoriamente va a haber que cortar. Lo que han hecho los chinos, por ejemplo, en China desde hace más de 20 años no se permite más de un hijo por pareja, de tal manera que en China se van a acabar los tíos. Un hijo por pareja. Y el hijo, la pareja que tenga más de un hijo, el Estado se desentiende de ese otro hijo. Y entonces tiene la pareja que darle todo lo que el Estado le da a la otra, al otro hijo que ha tenido. ¿Quién tiene que compartirlo? Tienen que compartir. No, no lo puede compartir. No lo puede compartir. Tienen ellos, los padres, que darle a ese nuevo hijo que ellos tanto se empeñaron toda la educación, todos los sistemas, y no tiene prácticamente sino muy pocas garantías. Eso que ha hecho China lo va a tener que hacer la humanidad, porque no cabemos en el espacio. Entonces usted tiene en nuestros países de América Latina, desde el norte de México hasta el Cabo de Hornos, usted tiene una población creciendo vertiginosamente en las esferas que llamamos de pobreza y creciendo en mucho menos cantidad en las esferas que llamémoslas pudientes, es decir, que se pueden autoabastecer con trabajo, con especialidades, con cosas. Entonces esa población que no se puede sostener a ella misma por sus propias capacidades, va creciendo en progresión muy alta. Yo no podría decir, ni voy a jugar con las palabras progresión geométrica ni aritmética, pero va creciendo mucho más que la otra. Y la otra no podrá sostener jamás a esa gigantesca población que sigue creciendo. Entonces no existe otro medio, es como un tanque que se está derramando. Usted le dice, le va a poner una tapa, no, le bota la tapa. Usted tiene que dejar que le entre el agua a ese tanque para que no se derrame. Y el no entrar el agua en el estanque... ¿Y por qué no hay quien le ponga la tapa? No, porque no es el sistema, porque la producción te la revienta la tapa. Pero es falta educación. No, entonces, ¿cuántas escuelas necesitamos? No sabemos. No sabemos para cuántos hospitales. No, tú no puedes dejar. En agricultura pasa, y así en todas las actividades, en ganadería, que tú tienes limitaciones. Tú no puedes dejar que el ganado crezca salvajemente, sino tú tienes normas, principios para tener tantos sementales aquí, tanta producción allá. Que lo que pasa es que hay muchos sementales en Venezuela. Bueno, pero eso es otra cosa. Mejor es no tocar ese tema. Entonces, si no se limita la producción de la pobreza, no hay solución. No hay solución, porque usted no va a enriquecer, ese pequeño grupo no va a enriquecer o a irle dando capacidades técnicas para que se enriquezca a la enorme cantidad de pobreza que hay. Ni que se constituyan, cosas que hemos pensado muchas veces, ni que uno diga, cada familia venezolana pudiente que se ocupe de un niño desamparado. Esa es una salida, pero bueno, siempre va a ser la limosna. Ese niño desamparado no va a poder por sí mismo ser algo. No, cada familia rica no, pudiente. Generalmente la gente más pobre es la que recoge, sí, señor, la que ayuda, eso es auténtico. la que cría otros niños. Y tú vienes en las formaciones de grupo. En las familias pobres tú encuentras la mamá, cuando el papá existe el papá, y 4, 5, 6, 8, no, este es de una sobrina, este lo recogí, este es tal cosa. Es decir, no todos son hijos, sino son hijos reales, porque viven y trabajan y ayudan como hijos, pero no son hijos de la pobre señora que lo que ha hecho es recogerlos porque no tenían amparo. Entonces ella los recogió.
Esa es la gran realidad venezolana. Pero, y no nos engañemos, pero lo ¿qué demás es han hecho los mentira. grandes líderes de la medicina, que son los que pueden decir opiniones Bueno, que no parezcan fundamentalistas? Hemos luchado con la Yo planificación me acuerdo, familiar. le tocó al pobre Pablo Liendo Collo, le tocó Sí, señor. al doctor Vegas, Pablo que Liendo, yo he pertenecido y pertenezco siempre a todo lo que sí, sea planificación. sí, Ayudo en lo que puedo, sí, pero, sí. y fíjate que ha sido atacados, tratados de inmorales, todo Claro, lo que tú quieras. claro. Pablo Liendo murió, inclusive yo creo que de tristeza de todo lo que hacía, de todo lo que le hicieron. Un día me llamó el doctor Vegas y el doctor Liendo Collo, donde le habían prometido el gobierno de turno en aquel entonces, el Estado, de que se iba a hacer un gran sentido de educación, de métodos anticonceptivos, en ningún caso impositivos, que es muy importante, pero de educación. Y entonces cuando él fue a casa del presidente, Casimiro dijo, no, pero doctor Guerrero, pues ustedes están haciendo no sé qué. Entonces él llevó al ministro y digamos, en un galpón había toda la literatura, todos los métodos anticonceptivos, todo absolutamente intocados porque no los habían usado. Porque hay mucha hipocresía en eso, Sofía. Resulta que la sociedad, llamemos la sociedad más o menos pudiente, la sociedad que se puede alimentar a sí misma, limita los nacimientos. Unos la limitan por los métodos permitidos por la Iglesia y otros le limitan por los métodos de la píldora que no está permitida por la Iglesia. Pero las limitan. En cambio, el pueblo que no puede subsistir, la mujer que tiene un hijo de cada hombre que pasa, porque tiene que aceptar el hombre para que la mantenga durante 10 meses, un año, y después se va, para el muchacho, viene otro hombre y se repite la historia, y son 6, 7 muchachos hijos de padres distintos. Esa pobre mujer no puede limitar porque es un pecado mortal. Pero resulta que la sociedad de Caracas limita los nacimientos y los limita por distintos métodos, que bueno, es que está permitido por la Iglesia, el otro no está permitido por la Iglesia, pero los limita. Y la cantidad de gente que toma píldoras en el mundo, bueno, es gigantesca, los millones que se venden, y en Venezuela es gigantesca también, de tal manera que no nos llamemos a engaño. No, y eso es beneficioso. Pero el Estado no da la educación necesaria. Aquí, pero porque se ponen una venda sobre los ojos. Aquí se ha cambiado los procedimientos de vivir. Aquí antes una niña tenía que conservarse virgen hasta que llegara a los 30 años si era necesario. Hasta 30 años si era necesario, que no había que seguir un hombre para casarse. Hoy día las niñas empiezan a tener relaciones demasiado precozmente. Y esas niñas están tomando píldoras anticonceptivas, porque así saben que un embarazo las perjudica, porque son hijas de familia, porque ya la virginidad no es un condimento necesario para el matrimonio. Todo lo contrario, como que estorba mucho para el matrimonio. Entonces, esas niñas están tomando anticonceptivas, pero esas son las que saben leer y escribir. Esas son las que tienen una educación, pero las pobrecitas del barrio, esas no la tienen. ¿Y cuál es la consecuencia? Una incidencia gigantesca de niñas embarazadas de 14, 15 y 16 años. Gigantesca. Menor también. Menor. Y menor también las ve uno. Entonces, es llamarse a engaño todas esas cosas, es no sentarse quitándose todos los hábitos y teniendo de todo tipo y teniendo una conciencia clara de la realidad de un país, que uno no le debe echar más pobreza encima, que no debe aumentar el número de infelices, etcétera, para tomar medidas que conduzcan a una limitación de la natalidad, para poder entonces a esa clase que desgraciadamente nace pobre, elevarla, porque es menos cantidad, no esa cantidad gigantesca que no se puede elevar. Esa es la gran realidad venezolana. Para tu felicidad, el tiempo se está acabando. Y gracias a Dios. Dime una cosa, ¿qué consejo le darías tú, uno al que empieza medicina y dos a un cirujano? Al fin y al cabo, un maestro, uno espera que diga algo. Yo me pregunto a veces, ¿qué consejo me daría yo a mí en esta etapa de mi vida? Y es muy difícil, Sofía, porque mientras más vive uno,
Y eso que llaman experiencia, entre comillas, tiene o debe tener, si uno ha sido hábil para captar las enseñanzas de cada paso por la vida. Uno se pregunta qué es lo que hay que enseñar. ¿Y qué es lo que Uno hay que sabe enseñar? técnicamente qué es lo que hay que enseñar, pero yo no le puedo enseñar a una sociedad, ni a unos hijos, ni a unos jóvenes, procedimientos como me enseñaron a mí. Yo tengo que enseñárselos de acuerdo con una sociedad de futuro que yo creo que va a existir, que tenga tales y cuales procedimientos y tales y cuales normas. Y es muy difícil. Pero, es una pregunta pero dificilísima pero de existen contestar. ciertas cosas. Si puede haber toda la tecnología del mundo en el año 2003, pero existiera una cosa que es una constante, que es el hombre frente a sí mismo y lo que es el médico frente a ese hombre. Mira, hay un viejo dicho que quizás resume toda la enseñanza de eso. Respeta y considera al hombre como te respetas y te consideras a ti mismo. Si cada quien procede de esa forma... ¿Y en un país sin autoestima, entonces? No, toda persona tiene autoestima. Toda persona tiene autoestima. La sobreestima a veces. Y a veces, claro, si la tiene por mecanismos elementales de defensa, autoestima de la vida, se defiende de la agresión a su vida, se defiende de la agresión a que le quiten la comida, que le quiten el sustento, y entonces a sí mismo, que haga con los demás, que el otro tenga sustento, que no lo agredan, que pueda vivir libremente como él ha vivido. Eso es lo que yo le pido a la gente, nada más porque es lo que le puedo pedir. Vive, cree, lo que dijo Cristo hace 2000 años, si es verdad que lo dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Eso nada más. Nada más. Y nada menos. De verdad que muchas gracias, porque sé que ha sido una gran excepción y un gran honor para nuestro canal 51 recibir. Sofía, yo estoy aquí por ti, ¿no? No es por tu canal, perdón el canal, no, yo no quiero nada contra el canal. Pero tú sabes que a mí estas cosas no me gustan. A mí me gusta conversar en pequeños grupos, no con una audiencia. ¿Y lo que te gusta conversar con un bisturí en un quirófano? No, eso me encanta también, pero con una audiencia tan grande como la que puedo tener en este momento, es como dictar cátedra, como decir uno, yo sé más que ustedes y le estoy diciendo lo que hay que hacer. Yo no creo en eso, yo creo que uno en pequeño grupo analiza mucho, sobre todo sus defectos, analiza mucho sus errores, que son los que realmente más enseñan, como decía el doctor Racete. Un error enseña mucho más que todos los éxitos. Muchas gracias.